Los amo con el amor de Jesús. Hace unos años, una persona de la iglesia dijo que le predicó a un compañero de su trabajo, pero el compañero le había dicho: ¿por qué ustedes cristianos dicen que solo ustedes tienen la salvación? ¿No es demasiado exclusivo? Si crees en cualquier religión, eres salvo, por lo que, ¿por qué me dices que crea en Jesús? Cuando esta persona le dijo todo esto, él estaba confundido, porque no sabía cómo responder. ¿Alguno de nosotros ha oído hablar de esto? Una persona famosa de una religión dijo esto: hay muchas formas de escalar una montaña. No importa qué tipo de ruta tomes para subir, eventualmente llegarás a la cima de la montaña. Así que no importa en qué religión creas, porque en todas hay salvación. Por lo que dijo, uno no debe decir que solo el cristianismo tiene la salvación. Amados, si alguien les dijera esto, ¿qué le dirían a este tipo de personas cuando alguien diga que el cristianismo es así de exclusivo? Hoy quiero compartirles sobre qué punto de vista deberíamos de tener sobre el cristianismo. Ser salvo es como escalar una montaña. ¿En verdad podemos todos ser salvos sin importar lo que creamos o la religión que tengamos? Pero, ¿sabe usted? En la época de Jesús había personas que tenían su propia perspectiva de fe basada en el tipo de lógica. ¿Quiénes fueron estos? Los saduceos, que afirmaban no hay resurrección. En Mateo 22 dice: vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Los saduceos estaban haciendo preguntas para que todos supieran cuán absurdo es el concepto de la resurrección al usar esta lógica. Pero, ¿qué les dice Jesús a estos saduceos? Los calma con la verdad de la palabra. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Los saduceos interpretaron la resurrección no desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista humano. Ellos no pudieron liberarse del muro de sus pensamientos que habían creado. El problema es que lo mismo ocurre con los pluralistas religiosos. Los pluralistas religiosos son personas que afirman que no existe una religión absoluta y que en todas las religiones tienen un camino a la salvación además del cristianismo. Puede parecer lógico y razonable que comparen la salvación con la comparación de escalar una montaña, pero ¿sabe usted que aquí hay un error fatal como los saduceos? ¿Cuál fue? Que no trataron de mirar la salvación desde el punto de vista de Dios, sino de interpretarla desde un punto de vista humano. En otras palabras, fueron palabras engañosas como si la salvación solo se puede obtener mediante el esfuerzo humano. Esto es cambiar el tema de la salvación de Dios. Prácticamente están diciendo que no importa en lo que creamos o en la religión que estés. Todos podemos ser salvos si lo intentamos nosotros mismos, sin importar si fue Dios, Buda o Mahoma. Como tal, los pluralistas religiosos están cometiendo el mismo error con respecto a la salvación que los saduceos. Por lo tanto, no debemos dejarnos engañar por estas afirmaciones. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica adecuada de la salvación que deberíamos tener? ¿Cuál es el punto de vista correcto de la salvación desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista de humano? Si queremos saber, necesitamos mirar el Antiguo Testamento. Ahí Dios nos enseñó cómo recibir el perdón de los pecados. En las palabras de Levítico, se decía que si pecábamos, nuestros pecados podían ser perdonados mediante el sacrificio de animales. Al derramar y quemar la sangre, debíamos pagar un precio. Pero la ofrenda debía de ser sin defecto. Esto se debe a que un sacrificio con defecto no puede perdonar el pecado de una persona con defecto. Por eso dijo que la ofrenda de expiación para el perdón de los pecados debía de ser sin defecto. Entonces, ¿por qué Jesús puede ser el Salvador, pero no Buda y Mahoma? Jesús es Dios perfecto y hombre perfecto, sin defecto. Todos los seres humanos tienen defectos. ¿Cuál es ese defecto? ¿A qué imagen nos parecemos? La mayoría de ustedes probablemente responderá que nos parecemos a la imagen de Dios, pero ¿saben que somos más parecidos a la imagen de otra persona que a la imagen de Dios? ¿Quién es esa persona? Adán. La Biblia lo registra claramente. Adán engendró un hijo a su imagen y semejanza y tenía los atributos del pecado porque Adán cayó en eso. Y debido a esto, todos los seres humanos nacemos
nacemos con la naturaleza del pecado. Este es el defecto de los seres humanos. Es por eso que nadie con una naturaleza pecaminosa puede ser un sacrificio para el perdón de los pecados humanos. Pero, ¿y Jesús? ¿Sabe por qué Jesús no nació en esta tierra en forma común, sino que nació de una virgen? Esto fue para que naciera sin los atributos del pecado que tienen los seres humanos, como el primer Adán. Por esta razón, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo como el nuevo Adán y vino a esta tierra. Los pluralistas religiosos pueden decir esto: Jesús, Buda y Mahoma todos son grandes santos, por lo que cualquiera que crea en ellos puede ser salvo. Pero lo que está claro es que esta es la perspectiva humana sobre la salvación. Desde el punto de vista de Dios, todos los seres humanos tienen defectos, por lo que no pueden ser sacrificios para pagar los pecados. Entonces, incluso si Buda o Mahoma murieran en la cruz 100 veces por nosotros, no pueden ser salvadores. Debido a que Jesús estaba libre de todo pecado originado por el hombre, él podía ser el sacrificio expiatorio de Dios. Entonces, cuando murió en la cruz, fuimos perdonados porque él es el único sacrificio sin defecto. Esta es la razón por la que Jesucristo es el único Salvador. Por eso Dios habló con tanta firmeza a través de la Biblia en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados, por favor recuerden, nuestra salvación no proviene como escalar una montaña, sino solo a través de Jesucristo, quien no tiene defecto y fue enviado por Dios. Entonces, si hay personas a nuestro alrededor que afirman un pluralismo religioso como este, ¿qué debemos hacer? En este caso, podemos aprender a hacerlo a través de la Biblia. Anteriormente, hablamos de los saduceos que decían que no había resurrección. Jesús resolvió sus problemas con precisión. En la resurrección, explicó la verdad con una sola palabra: ni se casarán ni se darán en casamiento. Al escuchar estas palabras de Jesús, ¿se arrepintieron y volvieron con Jesús? No fue así. ¿Qué actos podemos ver en el libro de los Hechos? Se dice que cuando Pedro fue arrestado mientras predicaba el Evangelio, todavía odiaban la afirmación sobre la resurrección. Escucharon la verdad a través de Jesús, pero no cambiaron. Por el contrario, se mantuvieron como perseguidores. Hay personas a nuestro alrededor que defienden el pluralismo religioso. Si existe una persona así, en lugar de discutir, tengamos compasión sobre ellos y oremos para que vuelvan a Dios. Por encima de todo, queremos estar más firmes y arraigados en el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de la cruz y la resurrección. Por lo tanto, queremos ser la luz del mundo con una fe fuerte que no se deje llevar por las olas y vientos de doctrinas de este mundo.